crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAM y a todos los que nos atienden a través de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Yo soy Omar Carrasco. Todos sabemos que dormir bien y tener un sueño reparador que nos permita realizar nuestras actividades durante el día es fundamental para llevar una vida relajada. Sin embargo, no siempre lo logramos. ¿Qué tan comunes son los problemas del sueño? Para hablar de este tema, contamos con la presencia del doctor Andrés Barrera Medina. El doctor es adscrito a la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en psiquiatría por la Universidad de Guadalajara. Tiene alta especialidad de trastornos del dormir por la Clínica del Sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría, que es avalada por la UNAM. Es coordinador de la sección académica de Psiquiatría y Trastornos del Sueño por la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Recordamos que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así como por nuestros teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con 2 líneas y nuestra línea 01800 505 26 88. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más, usted es un consentido de nuestra radiodifusora. Cuéntenos, para entrar en materia, ¿qué es el sueño? Bueno, el sueño o el dormir pues es un proceso fisiológico natural, el cual es reversible, es decir, que solamente ocurre comúnmente durante la noche y desaparece en el día con los rayos de la luz del sol. Y es muy importante el dormir porque tiene varias funciones como regeneración celular, para reconsolidación de los recuerdos, se liberan algunas hormonas y sustancias que son necesarias para el organismo. Ok, implica algunos procesos fisiológicos interesantísimos y necesarios para el ser humano. Mencionó regeneración celular y memoria. Hay que recordar que muchos de nuestros estudiantes de medicina nos escuchan, y entonces esto implica que necesitan dormir bien para que se acuerden de todos los conocimientos que traen detrás, ¿cierto? Sí, así es, porque pues es muy común que en la carrera, en el internado, en la residencia, pues luego uno estudia durante la noche o se priva de sueño, se desvela, por ejemplo que uno duerma unas 3 o 4 horas por estar estudiando para los exámenes, pero pues esto hace que en lugar de que recuerde bien la información, pues hace que podamos tener algunos problemas, sobre todo en la memoria y en la atención. Correcto. Doctor, ¿se puede dividir este sueño o el dormir en diferentes fases? Así es, el dormir se divide lo que sería en las fases de sueño no MOR y fase de sueño MOR. En las fases de sueño no MOR se encuentra distribuido por lo que sería el sueño superficial o ligero, que sería la fase N1 y N2. La fase N1 y N2 involucra aproximadamente como el 55% del tiempo total del sueño. En esta fase de N1 y N2 es la fase, como había comentado, fase de sueño superficial. Es cuando empieza uno a bostezar, cuando empieza a cabecear, y las personas que por lo regular se encuentran en estas fases de sueño
frecuentemente van a decir que no durmieron nada, cuando en realidad pues sí durmieron, pues va a haber una menor reacción a los estímulos externos. Y lo que sería posteriormente, después de pasar esta fase N1, N2, van a pasar a la fase N3, que es un sueño un poco más profundo. Y en esta fase N3, si le hacemos una polisomnografía o un estudio de sueño, vamos a encontrar que va a haber ondas lentas en el cerebro y son de mayor amplitud. Estas ondas lentas también son más frecuentes en los niños y conforme se incrementa la edad, pues va disminuyendo lo que sea la fase N3. Cuando uno llega a la fase N3, uno percibe que sí durmió bien, que descansó o que tiene un sueño reparador. Y lo que sería posteriormente, entre los 90 a 120 minutos de iniciado el sueño o el dormir, empieza lo que sea la fase de sueño MOR. La fase de sueño MOR es un sueño aún más profundo y se llama MOR porque hay movimientos oculares rápidos, se mueven los ojos durante la noche. Esto al parecer en respuesta a las ensoñaciones, a los sueños que tenemos. Hay una relajación muscular. Los únicos músculos que funcionan en esta fase de sueño son los músculos oculares y el diafragma para la respiración. Va a haber una atonía muscular, una relajación muscular, a excepción de estos músculos que comenté. Cuando hay alteraciones en cuanto al sueño MOR, sobre todo, por ejemplo, personas que actúan los sueños, que son personas mayores de 50 años, pues aquí nos puede originar una patología que se llama trastorno conductual del sueño MOR, que no es normal que actúen los sueños, que pueden manotear, patalear en respuesta a las ensoñaciones, y eso requiere también pues tratamiento y una investigación exhaustiva de este problema. Muy bien, doctor, fíjese que ya tenemos algunos comentarios por parte de la gente que nos escucha. Kelly nos dice: si dormí 4 horas, ¿es recomendable tomar una siesta o mejor espero la noche para dormir 8 horas? Y eso nos liga a una pregunta que le iba a hacer. ¿Cuántas horas se deben de dormir al día? Bueno, eso depende también de la edad. Por lo regular, por ejemplo, en los niños como de 7, 8 años, pues requieren dormir 12 horas de sueño y van disminuyendo las necesidades de dormir conforme uno incrementa la edad. Por ejemplo, una persona de 30 a 40 años más o menos necesita dormir unas 7 a 8 horas. Personas mayores de 60 años ya necesitan dormir 6 horas. En cuanto a lo que había comentado Kelly, pues sí se recomienda una siesta que sea menor a 20 minutos, ya que si por ejemplo hacemos siestas mayores de 20 minutos, pues eso hace que uno pueda entrar a sueño profundo y ya a la noche no podamos tener sueño, ¿sí? Las siestas sí son recomendables, sobre todo en las personas que puedan tener trabajos demandantes, que puedan dormir poco, y se recomienda una siesta pues no mayor a 20 minutos. Cuando una siesta que sea menor a 20 minutos va a haber vamos a entrar a lo que sea un sueño superficial y vamos a estar pues descansados. Muy bien. ¿Cómo se define si alguien tiene algún problema, algún trastorno del sueño o del dormir, doctor? Sí, mire, un trastorno del sueño es aquel alteración en cuanto ya sea si uno duerme poco, siente que no durmió lo suficiente, o que pueda también caracterizado por ataques de sueño durante el día y que va a interferir lo que sea las actividades laborales, escolares, académicas y en las relaciones interpersonales. Cuando afecta a todo eso, pues ya se considera como tal un trastorno de sueño, y en el cual sí es necesario que acudan a la clínica de trastornos de sueño de la UNAM. Ok, en su experiencia, ¿cuáles son los trastornos más comunes de nuestro entorno y con qué frecuencia nos aquejan? Bueno, mire, el motivo de consulta más frecuente en la clínica de sueño de la UNAM es el insomnio. El insomnio se define o es la dificultad para iniciar el sueño, que uno despierte en la noche, que tarda en conciliar el sueño, que despierte más temprano deseado, que siente que uno no descansa, no duerme de manera profunda. Eso es insomnio. Entonces cualquier queja subjetiva de la persona que no durmió bien o no durmió lo suficiente y al día siguiente se siente cansado, que le duele la cabeza, que le arden los ojos, que no rinde bien en el trabajo, en la escuela, que tenga problemas en la memoria, en la atención, eso es insomnio. El insomnio lo podemos dividir en agudo y crónico. Agudo, en el cual afecta por lo menos 3 noches a la semana, menos de 3 meses, y insomnio crónico afecta más de 3 noches por semana durante más de 3 meses, y el insomnio crónico pues está relacionado más a lo que sea a la ansiedad y pues a la depresión.
El diagnóstico de insomnio pues es clínico, es decir, si una persona refiere que tarda en quedarse dormida, que no puede dormir adecuadamente, que se despierta varias veces en la noche, pues eso es insomnio, y como tal es una más o menos afecta cuando es insomnio agudo, afecta más o menos en un 20% de la población general, y cuando es insomnio crónico, que es más de 3 meses, pues va a afectar al 10% de la población general. Ese es el principal motivo de consulta. El segundo motivo de consulta pues son los trastornos respiratorios del sueño, en el cual son caracterizados por personas que roncan demasiado y que dejan de respirar. El problema es que va a afectar en cuanto al compañero o compañera de cama por el mismo ronquido, y además también en su vida diaria, debido a que, porque están roncando y dejan de respirar, durante la noche se están despertando de manera inconsciente, y estos despertares de manera inconsciente hacen que durante el día tengan mucho sueño. Entonces van a tener mucha somnolencia, van a estar durmiéndose en lo que sea en sus actividades de trabajo, en sus actividades diarias, e incluso manejando, y eso también se convierte pues en un problema de salud pública y afecta aproximadamente como entre el 2 al 4% de la población general. Muy bien, doctor. Fíjese que hablando de la incidencia, de que el insomnio es la principal causa de atención en la clínica de trastornos del sueño. Así es. ¿Cómo se puede tratar? ¿Qué podemos hacer para incidir en este problema de salud? Sí, en cuanto al insomnio, pues es necesario primero que acudan lo que sea a la clínica de sueño. Ahí se les va a aplicar algunos cuestionarios, sobre todo para ver en cuanto a su insomnio, algunas preguntas específicas del horario de acostarse, el horario de levantarse, qué hacen sobre todo antes de acostarse, si por ejemplo tardan en quedarse dormidas en la noche, pues también algunas otras actividades, porque hay que recordar que el insomnio se va a cronificar también por miedo, por ejemplo, de que llegue la noche. Es muy frecuente que las personas que ya tienen insomnio de varios años de evolución, pues van a tener miedo que llegue la noche, miedo a no poder dormir, van a estar ingiriendo, por ejemplo, alcohol para inducir el sueño. Entonces, si bien el alcohol es relajante e induce el sueño de manera rápida, pues hace que va a incrementar lo que sea el N1, N2, que es el sueño superficial, y van a sentir que no descanse, y por lo tanto va a ser un círculo vicioso. Van a estar preocupándose por el mismo sueño, y todas estas preocupaciones a lo largo pues van a empeorar lo que sea el insomnio, y tenemos que ver las causas del insomnio, que por lo regular, como les había comentado, pues están relacionadas con depresión y ansiedad y a situaciones estresantes. Y en cuanto pues el tratamiento, pues se le va a dar dependiendo, si por ejemplo muchas personas también que llegan a la clínica de sueño con insomnio, pues ya están tomando pues benzodiazepinas, por ejemplo clonazepam, diazepam, que a lo largo van a afectar el sueño. Entonces tenemos que primero quitar esos medicamentos porque van a empeorar lo que sea el insomnio, y sobre todo con terapia no farmacológica, que dentro de la terapia no farmacológica está lo que sea la terapia cognitivo-conductual, que es terapia psicológica enfocada a lo que sería a la cuestión del sueño, que se basa en técnicas de relajación, meditación, hábitos de sueño, control de estímulos, sobre todo también las creencias erróneas, porque hay muchas personas que también, por ejemplo, personas que llegan a la clínica de sueño que tienen 60, 70 años, que piensan que necesitan dormir 7 horas o 8 horas, cuando pues en realidad pues necesitan dormir 6 horas. Entonces son creencias erróneas, y con psicoeducación y con la terapia pues mejoran mucho. Ok. Usted mencionó que se realizan algunos cuestionarios específicos para ver los horarios y actividades previas a intentar dormir. ¿Esto tiene que ver con un concepto que se llama higiene del sueño? Sí, así es. La higiene del sueño son recomendaciones para inducir un sueño natural. Estas recomendaciones se basan principalmente en tener un horario fijo para acostarse, para levantarse, el hacer ejercicio físico durante la mañana, porque también muchas personas piensan que hacer ejercicio físico intenso durante la tarde pues les va a ayudar a facilitar el sueño, y esto es erróneo, debido a que si uno hace ejercicio por lo regular en la tarde, activa uno al cerebro. Entonces al activar al cerebro pues hace que uno se vaya al sueño. Hay que recordar que para que uno pueda dormir bien pues debe estar uno tranquilo, relajado, pues evitar sobre todo el café, el cigarro, el alcohol, porque van a alterar también el sueño, y sobre todo antes de acostarse pues hacer algunas actividades relajantes. Es muy frecuente también que las personas
que tengan insomnio, pues antes de acostarse estén haciendo el quehacer, y todo eso el quehacer pues es igual que el ejercicio físico, de que aumentan la actividad física e interfieren con el sueño. Sobre todo a lo mejor unas técnicas de relajación, pues también se les puede dar así técnicas como de meditación, de respiraciones profundas para inducir el sueño y evitar pues ver el reloj, porque es normal que en la noche uno se pueda despertar por ruido, cambio de posición, para ir al baño. Y mucha gente o muchas personas ven lo que sea en reloj, entonces al ver el reloj de que por ejemplo son las 2 o 3 de la mañana, pues eso hace que se frustren, que se molesten, entonces nada más tan solo la molestia o la frustración hace que se vaya más el sueño, ¿sí? Cuando tenemos que considerar que pues es normal tener estos despertares, ya que como les había comentado anteriormente, pues como tenemos estas fases de sueño de N1, N2, N3 y sueño MOR se van repitiendo en un ciclo de 4 a 5 veces durante toda la noche, y es normal que de repente, por ejemplo, que podamos entrar a N1, N2, ahí podemos despertar por cambio de posición, es normal, y otra vez volver a dormir, pero mucha gente piensa que el sueño pues debe ser de manera corrida cuando no es así. Ok, doctor, fíjese que hay una inquietud en las redes acerca de qué es la parálisis del sueño, un fenómeno conocido como se me subió el muerto. Uh-huh. ¿Cuáles son sus causas? Sí, mira, la parálisis del sueño se encuentra dentro de la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, su tercera edición. En las parasomnias son conductas o eventos anormales durante ya sea la transición de estar despierto a dormir, o durante la transición de dormir a despertar. Y dentro de estas parasomnias se dividen de inicio en sueño no MOR, o sea en la fase N3 principalmente, o en la fase de sueño MOR. Dentro de la fase de sueño MOR se encuentra lo que sería la parálisis del sueño y las pesadillas. La parálisis del sueño se debe a que, como le había comentado, normalmente para entrar al sueño MOR más o menos tarda uno en llegar de 90 a 120 minutos. Cuando uno se desvela, se priva de sueño, que duerma poco, que está estresado, va a haber mayor sueño MOR. Y cuando uno se duerma, en lugar de entrar el sueño MOR en los 90 a 120 minutos, va a entrar inmediatamente a los 5 o 10 minutos. Entonces al haber como la transición de la vigilia al sueño MOR, entonces va a haber este fenómeno que se llama parálisis de sueño, que es un fenómeno benigno, pero que obviamente pues es una experiencia muy desagradable, la incapacidad de mover las extremidades y la sensación de opresión en el pecho, que uno no pueda respirar. Como le había comentado, se relaciona mucho con eventos estresantes, también con depresión, con ansiedad, y se resuelve frecuentemente con los hábitos de sueño. Si uno tiene horarios regulares de sueño dependiendo de la edad, por lo regular 7 a 8 horas, con eso es suficiente, y sobre todo pues evitar pues el estrés. Muy bien, fíjese que usted ha mencionado la importancia de estos hábitos buenos de higiene de sueño. Uh-huh. Y ha mencionado que existen algunas estrategias para relajarnos un poquito antes de dormir. Así es. Nos preguntan en las redes qué estrategia usted nos recomendaría, así en general, como un proceso de relajación antes de intentar conciliar el sueño. Sí, antes de acostarse, pues hay que evitar ver pues, la televisión, evitar ver aparatos electrónicos, el celular, leer, sobre todo porque eso va a activar el cerebro, y tan solo también pues la luz, que es un estímulo importante también de regular el ciclo circadiano. Si por ejemplo uno está con habitaciones muy iluminadas, pues también hace que se vaya el sueño, porque el cerebro piensa que es de día, y esto también pues interfiere con el dormir. Aquí lo importante pues son algunas técnicas de meditación que puede hacer antes de acostarse o al acostarse, sobre todo poner atención a la respiración, cómo el aire entra a la nariz, cómo se expande en el tórax y el abdomen durante media hora, sin contar tampoco las respiraciones, porque también el estar contando es estar trabajando el cerebro, y eso pues, facilita mucho el sueño. También hay algunas técnicas que se pueden escuchar en cuanto a algunas aplicaciones en YouTube que son de mindfulness. El mindfulness también son una técnica que está en boga, que se basa en la atención en la respiración y en las sensaciones del cuerpo, y eso ayuda mucho a facilitar el sueño, porque aquí también las personas que tienen insomnio pues muchas veces tienen
muchos pensamientos constantes, que están pensando en pendientes. Entonces esos pensamientos constantes hacen que se vaya el sueño. Entonces el poner como atención a la respiración es como una forma de distraer esos pensamientos y facilitar el sueño y que se relajen también. Y eso, pensando en que es la principal causa de atención en la clínica, habla de nuestro componente como sociedad mexicana. Pensando en que todo el tiempo estamos con estrés, por los trayectos tal vez, por el tránsito. Nuestros estudiantes, estudiar medicina implica un grado de estrés grande, interesante, y seguramente entre sus pacientes hay muchos sujetos o muchos pacientes que están en este estado de formación. Así es. Bueno, en cuanto a lo que comentaba, que el insomnio pues es más común, sobre todo en mujeres, en personas que se jubilan, que no tienen alguna actividad física, pues es más común el insomnio, pero también se ha visto, por ejemplo, en los estudiantes y más, por ejemplo, en los jóvenes, es muy frecuente lo de la parálisis del sueño, esto también pues, por el mismo estrés. Muy bien. Hablando de la segunda causa de atención en trastornos del sueño, nos platicó acerca de los trastornos respiratorios. ¿Estos tienen un enfoque diferente en su tratamiento? Sí, bueno, los trastornos respiratorios, esto principalmente son originados por la herencia y la obesidad. La obesidad y el sobrepeso hace que se deposite grasa en el cuello. Al depositarse grasa en el cuello, va a comprimir la faringe, que es el tubo que conecta la nariz a los pulmones. Entonces, al comprimir la faringe va a haber ronquido y que uno no puede respirar. Entonces no va a haber suficiente oxígeno a los pulmones y al cerebro. Y eso va a tener consecuencias en el corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo, que puede haber problemas en la memoria, en la concentración, que puedan tener mucho sueño durante el día, y a largo plazo que se relacione con hipertensión, diabetes, infartos, muerte súbita y cáncer. Entonces sí es muy importante atender este problema por todas las complicaciones a largo plazo que se relaciona. Aquí lo importante, esta es una indicación, si una persona ronca y deja de respirar, es una indicación para hacerse una polisomnografía, que la polisomnografía es un estudio de sueño en el cual van a dormir durante 8 horas ahí en la clínica de sueño. Se le van a colocar electrodos en lo que sea en la cabeza, cerca de los ojos, en el mentón, una banda a nivel de tórax, en el abdomen, lo que sea un sensor que va a medir la respiración entre la nariz y la boca, electrodos en las piernas y un sensor de ronquido. Entonces ahí vamos a monitorear durante 8 horas el sueño y sobre todo la actividad respiratoria. Y ahí vamos a encontrar cuando hay apneas. Normalmente uno va a respirar en forma de curva, que sea el mismo tamaño toda la curva o la amplitud, pero cuando uno deja de respirar y se va a ver que va a bajar la saturación de oxígeno y también pues va a haber un aplanamiento de la curva respiratoria. Se cuenta el número de apneas y hipopneas, que las hipopneas también una disminución de amplitud respiratoria que son igual de graves, y si es más de 5, pues ya se considera apnea de sueño. De 5 a 15 es apnea de sueño leve, de 15 a 30 apnea moderada y más de 30 apnea severa. En caso que se confirme que tengan apnea ya severa durante el estudio, pues se le va a colocar un aparato que se llama CPAP, que el CPAP es una mascarilla conectada a una compresora de aire que va a jalar presión de aire para abrir la faringe, para que no se obstruya, para que no se cierre, y con eso se elimina el ronquido, las apneas y las hipopneas. Okay. Es el tratamiento por lo regular para la apnea moderada severa. Ya para apnea de leve, a veces se puede utilizar lo que sería el dispositivo a base mandibular, que ya es un como tipo guarda dental, el cual lo aplica la odontóloga de la clínica del sueño, y eso hace que actúa de manera mecánica para evitar el desplazamiento de la lengua hacia atrás, y eso evita la obstrucción de la faringe, ¿sí? Muy bien. Estando en este contexto, usted nos ha dicho que la obesidad puede ser un factor de riesgo, es un factor de riesgo para trastornos respiratorios durante el sueño. Así es. Pensando en circunstancias fisiológicas que puedan emular esta circunstancia de aumento de peso, el embarazo. ¿Cuánto tiempo se recomienda? Es una pregunta de Raquel Moreno que nos ha visto a través de Facebook Live. ¿Cuánto tiempo se recomienda dormir durante el embarazo? ¿Hay trastornos de sueño durante el embarazo? Sí, así es. El trastorno más común en cuanto al embarazo es el síndrome de piernas inquietas. Esto debido a que cuando la persona está embarazada,
pues obviamente hay una mayor carga metabólica hacia el producto y por lo tanto las embarazadas pueden tener anemia. Al tener anemia, pues va a haber una deficiencia de hierro, de glóbulos rojos. Eso se va a traducir lo que sea en un problema que se llama síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas pues es una enfermedad del trastorno del sueño que se basa en una deficiencia de la dopamina. La dopamina pues es una sustancia que es importante para la conversión del hierro. Entonces al tener anemia las embarazadas van a tener con frecuencia la síndrome de piernas inquietas, en el cual se caracterizan por molestias en las piernas como calambres, adormecimiento en cuanto a las piernas que interfieren con el dormir, siempre es en la noche, y que necesitan mover las piernas para disminuir la molestia, principalmente es el trastorno, ¿sí? Y obviamente por la incomodidad del aumento de peso pues sí puede haber un poco de insomnio. Hay algunas comorbilidades. Obesidad es muy fácil de trazar con respecto a problemas obstructivos respiratorios. ¿Hay alguna comorbilidad especial que pueda hacer que la gente tenga o tengamos algún problema de sueño, un trastorno de sueño, independientemente de los de ansiedad, evidentemente? Uh-huh. Sí, aparte, por ejemplo, los trastornos respiratorios del sueño, además de la obesidad, sobrepeso, lo que sea el factor genético, pues también, por ejemplo, una desviación del tabique nasal, lo que sea sinusitis, una lengua grande, por ejemplo, también las personas que tienen alteraciones anatómicas como el síndrome de Down también van a tener riesgo para tener lo que sea apnea de sueño. También, por ejemplo, los trabajadores de turno, por ejemplo, pues uno de médico, las enfermeras, los policías que trabajan en la noche, pues van a tener mayor riesgo de tener insomnio y también alteraciones de ritmo circadiano. Al principio de esta entrevista usted nos compartió que el sueño tiene que ver con procesos fisiológicos importantes. Uh-huh. Regeneración celular, en primera instancia, memoria. Uh-huh. La vida de estos trabajadores de turnos eventualmente carecen de buenos hábitos del dormir. Que pueden ser veladores, médicos, etcétera. ¿Cómo puede influir eso en su desempeño profesional? Sí, pues primero hay que recordar que el organismo está desempeñado para que en la noche pues uno pueda dormir, sobre todo porque pues en la noche se libera una hormona a nivel del cerebro que se llama la melatonina. Y al haber liberación de melatonina, pues también va a haber una disminución de la temperatura corporal e induce lo que sea el sueño. Y posteriormente la melatonina pues va a desaparecer o va a disminuir su secreción cuando empieza la luz del sol, que es que la luz del sol pues va a inhibir o va a disminuir la producción de la melatonina. Y eso es como la fisiología normal. Cuando, por ejemplo, las personas están trabajando en la noche, pues van a alterar toda esa fisiología normal y obviamente pues van a tener mayor riesgo de tener un trastorno de ritmo circadiano que se llama trastorno de cambio de turno laboral, en el cual que están trabajando en la noche pues van a tener, por ejemplo, accidentes de trabajo, van a tener ataques irresistibles de sueño y obviamente pues no van a descansar bien. Además, las personas que tienen trastorno de cambio de turno laboral también van a tener riesgo de padecer pues alteraciones gastrointestinales y desarrollar pues depresión. Hay algunos estudios en el cual que salieron recientemente que mencionan que por lo menos a 20 años en las mujeres que son enfermeras pueden tener riesgo para cáncer de mama y en hombres cáncer de próstata debido pues a estas alteraciones en la melatonina, porque la melatonina, además de que tiene función en cuanto a la regulación del sueño, también pues tiene una función importante en cuanto al metabolismo y también se ha descubierto algunas propiedades antioxidantes de la melatonina. Muy bien. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos están viendo por Facebook Live. Nos manda Antonio Torres, saludos desde la ciudad Morelos, Baja California. Imagínense, estamos hasta allá. Sí, gracias. Miguel Briones, la licenciada Mejía, Natalia Ulín Méndez, unos profesionales de terapia hiperbárica, Samuel Santillán,
Luis de Jesús, Nahui Ollín. Vamos a retomar algunas preguntas de ellos. Les recordamos los teléfonos en cabina: 55 55 36 89 89, la línea 01800 505 26 88. Todos los que nos siguen en Facebook Live, mándenos más preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. I see the stars through me. Tired mechanical heart beat till the song disappears. Somebody shine a light. I'm frozen by the fear in me. Somebody make me feel alive and shadow me. So cut me from the line. Dizzy spinning. Muchas gracias a todos. Están participando mucho a través de redes sociales. Nos han llamado acá a la cabina. Estamos muy felices de compartir este espacio con ustedes. Doctor Barrera, aquí fuera del aire platicábamos de muchas inquietudes que tiene nuestros radioescuchas. Estas alteraciones del sueño pueden tener algunas representaciones, ¿no? ¿Qué son las pesadillas y cómo ocurren? Bueno, las pesadillas se encuentran dentro de la tercera clasificación internacional de trastorno del sueño como parasomnias del sueño humor, y son ensoñaciones angustiosas, desagradables, que despiertan a la persona y que obviamente pues ocasiona cierto miedo, cierta angustia, ¿sí? Las pesadillas pues son también frecuentes en personas que tienen depresión y ansiedad. ¿Y por qué en depresión y ansiedad? Porque en la depresión y ansiedad se ha visto que hay un aumento en cuanto al sueño humor. Entonces, cuando hay aumento en cuanto al sueño humor, que es donde se producen las ensoñaciones, pues va a haber un incremento en el riesgo de desarrollar las pesadillas o las ensoñaciones angustiosas. Pero sí existe tratamiento efectivo para las pesadillas, y con el tratamiento, tanto para la depresión y la ansiedad, mejoran mucho. Una pregunta frecuente que nos están haciendo es: ¿qué tan benéficas son las pastillas para dormir? ¿Existen contraindicaciones para utilizarlas? Yo creo que habría que especificar qué tipo de pastillas. Usted mencionó el uso de algunas sustancias, depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, algunas terapias que desafortunadamente se siguen utilizando basadas en benzodiazepinas, melatonina, y recientemente hay un creciente interés por parte de la sociedad en general del uso de algunos cannabinoides, CBD, THC, derivados de la marihuana. ¿Qué le parece si empezamos con depresores del sistema nervioso central, el alcohol, benzodiazepinas? Sí, bueno, el alcohol y las benzodiazepinas tienen la misma estructura química. Pues los dos van a relajar, van a liberar una sustancia que se llama GABA. Esta sustancia en el cerebro, que es la GABA, pues va a producir o inducir lo que sea el sueño. Las benzodiazepinas están indicadas para el tratamiento del insomnio, pero no más de 4 semanas. Más de 4 semanas va a haber un riesgo de abuso, dependencia, tolerancia. Hacen que incremente lo que sea el sueño superficial, lo que sea la fase N1, N2, que disminuye el sueño profundo, N3 específicamente, y por lo tanto uno siente que no descansa. También en las personas ya mayores de 60 años hay que tener cierta precaución con las benzodiazepinas, como el clonazepam o diazepam, ya que se relacionan también con problemas de memoria, lo que sería caídas, mareos, e incluso a 5 años también riesgo de desarrollar Alzheimer. Entonces sí es necesario evitar
Estos medicamentos, ahí en la clínica de sueño, pues no lo utilizamos, estos medicamentos. Hay otros medicamentos más seguros y efectivos que las benzodiazepinas, que no producen estos efectos secundarios. Por ejemplo, pues algunos antidepresivos sedantes que están dentro también de las guías de tratamiento para insomnio a nivel internacional. Estos antidepresivos sedantes pues son medicamentos seguros y efectivos que a dosis bajas van a funcionar también como hipnóticos, bloqueando una sustancia que se llama histamina, que la histamina es una sustancia a nivel del cerebro en el cual está involucrada en el mantenimiento de la vigilia. Entonces, al bloquear esta sustancia de histamina, pues va a producir lo que sería sueño, y son medicamentos muy seguros. Algunas otras ocasiones también se podrían utilizar antipsicóticos, pero sí tienen muchos efectos secundarios, algunos antihistamínicos que no que no tengan efectos también secundarios fuertes como boca seca, mareo, problemas de la memoria. Pero en general, en cuanto al tratamiento de insomnio, además del tratamiento farmacológico, sí es importante el no farmacológico, las medidas de higiene de sueño, lo que sea la terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, meditación, todo es muy importante, porque si las personas nada más se enfocan en los medicamentos y no hacen los hábitos de sueño, pues va a continuar el insomnio. Correcto. Usted mencionó la importancia de la melatonina como una sustancia endógena en el proceso de sueño-vigilia. ¿Qué hay de tomarla de forma exógena como medicamento? Sí, la melatonina como hipnótico, o sea, como para que facilite el sueño, indicado en el insomnio, pues no es muy efectiva, porque es muy frecuente que van a la clínica de sueño varios pacientes que estén tomando melatonina, pero no les ayuda. La melatonina solamente está indicada para, por ejemplo, problemas de ritmo circadiano, es decir, problemas en cuanto tenemos que tenemos que estar despiertos cuando normalmente ya debemos de dormir. Por ejemplo, en el jet lag, que es cuando, por ejemplo, uno viaja a Europa, a Asia, por estos cambios de horario está indicada la melatonina. El cambio de turno laboral también está indicada, que trabajan en la noche, y sobre todo en el síndrome de fase retrasada de sueño, en el cual son más comunes en los adolescentes, que se acuestan ya, por ejemplo, a las 3 o 4 de la mañana y se van levantando hasta las 2 de la tarde, van a tener alteraciones de ritmo circadiano, y la melatonina lo que hace es regularizar lo que sea el ciclo circadiano. En su experiencia, nueva moda, nuevo boom, nueva tendencia universal de utilizar cannabinoides para conciliar el sueño, THC, tetrahidrocannabinol, CBD, cannabidiol. Uh-huh. Sí, pues sí, obviamente pues existe esta boga de utilizar el cannabidiol. El cannabidiol como tal, pues sí tiene propiedades hipnóticas. Se ha visto que también hay receptores a nivel del cerebro, o sea, sitios donde actúa el cannabidiol y produciendo pues varios efectos, desde efecto hipnótico, efecto relajante, pero obviamente pues tampoco se considera su uso, pues, debido también puede haber problemas de abuso, de dependencia y tolerancia, y que a la larga también va a afectar lo que sea la arquitectura del sueño, o sea, toda la estructura del sueño. Y de inicio ninguna formulación farmacéutica en México está autorizada para su uso. Entonces, si hubiera al alcance CBD o THC o preparados de esta índole, en realidad no se sabe cuál es el contenido y cuáles son los riesgos sanitarios relacionados. Entonces, si bien es cierto, hay alguna evidencia científica de que puede ayudar a conciliar el sueño, todavía falta un trecho importante con respecto a la regulación sanitaria y acondicionamiento y guías de práctica clínica, cómo se deben utilizar para usarlo, ¿no? Así es, sí. Muy bien. Recientemente se cambió el horario de verano. ¿Esto cómo puede afectar a nuestro organismo? Sí, el horario de invierno se supone que es uno se adapta mejor a este horario a comparación del horario de verano, ya que en la noche que se cambió el horario, pues a lo mejor muchas personas o muchos pensaban de que a lo mejor teníamos una hora más de sueño. Tal vez así se vio, pero también es muy importante tener pues lo que sean los hábitos de sueño, porque también si por ejemplo digo, pues me voy a desvelar y me voy a levantar más tarde en el horario de invierno, pues eso también va a afectar en la semana
lo que sería pues alteraciones de ritmo circadiano, que uno se pueda sentir al día siguiente pues con mucho sueño, que no descansó bien o que tenga insomnio. El horario de invierno pues es más, como había comentado, es más benigno debido a que se supone que es el horario natural en cuanto al organismo, en el sentido de que, por ejemplo, les puede ayudar a los pacientes que tienen insomnio, porque al oscurecerse más temprano, pues va a haber mayor liberación de melatonina y puede inducir más rápidamente el sueño. Sin embargo, también hay algunos datos que asocian el cambio de horario de invierno se puede asociar también con lo que sea la depresión estacional, que la depresión estacional pues es una enfermedad en cuanto del estado de ánimo que se caracteriza por sensación de tristeza, que uno disfruta las cosas, que pueden tener mucho sueño, que tengan mucha hambre, y eso es común, sobre todo más en los países que están cerca del Polo Norte, aunque también se ha visto pues aquí en México que se asocia pues más a temporadas invernales. Sí, el cambio por ejemplo, el horario de verano sí es más más difícil de adaptar en cuanto al organismo, porque es como el organismo está como más predispuesto a lo que sea retrasar el reloj biológico, o sea, al desvelarse, que a dormirse más temprano. Así es el organismo. Entonces, cuando es el cambio de horario de verano, uno se tiene que dormir más temprano, y eso también pues va a afectar en el sentido de que pues al día siguiente uno va a tener la sensación que no durmió bien o que no descansó bien, pero en el horario de verano pues más o menos a los 3 o 4 días es cuando ya uno se adapta completamente el organismo. Eso que menciona es muy interesante, es el horario que debemos de tener, que va con respecto a los ciclos de luz y oscuridad. Sí. Entonces, esa circunstancia pues ayuda mucho a conciliar el sueño y al despertar. Sí. ¿Influye la alimentación en la calidad del sueño? Y esto va de la mano a alguna pregunta que nos hace Nora Lilian Vázquez, que ¿qué hay de cierto que de las cenas muy pesadas causan pesadillas? Bueno, más bien las cenas pesadas, ya sea o por ejemplo ingerir alimentos ricos en grasas durante la noche, hace que uno pues esté muy incómodo, que por ejemplo esté cambiando de posición, que no pueda dormir, ya que el metabolismo durante la noche pues disminuye a comparación durante el día. Entonces, por eso que dentro de las medidas de higiene de sueño se recomienda pues cenar ligero. A veces cenar ligero puede ser una pieza de pan, cereal, fruta, para que podamos dormir de manera fácil y rápida a comparación de algo pesado. Las pesadillas, más que nada, pues está relacionado, pues como había comentado, a depresión y ansiedad o situaciones estresantes también. Muy bien. Una pregunta de Gaby Sala. Últimamente cuando duermo siento como si algo me presionara o saliera del pecho y me despierto exaltada. ¿A qué se puede deber? Bueno, habría que descartar lo de la parálisis de sueño, que es como la incapacidad de despertar y la sensación de opresión de pecho. También otro es las crisis de angustia nocturnas. Las crisis de angustia es una enfermedad parte de la ansiedad que se debe a una deficiencia de serotonina, es una sustancia del cerebro que regula el estado de ánimo y la ansiedad. Cuando falta esa sustancia, se activa una estructura cerebral que se llama amígdala, que la amígdala normalmente funciona cuando nos quieren perseguir, cuando nos quieren corretear, y es la sensación de palpitación, de nerviosismo, se dilata la pupila. Entonces esta estructura se activa de manera anormal, y durante la noche también puede ocasionar las crisis de angustia, que también es muy común, nocturnas, que son personas que se despiertan con la sensación de palpitaciones, nerviosismo, sudoración, y pues también requiere pues tratamiento. Nos manda saludos Esperanza García Garza, nos manda saludos desde Oaxaca, Tonantzin Martínez, Inés Maldonado también nos manda saludos desde Veracruz, Nora Lilian Vázquez, Nahui Olín, ánimo. Eduardo Salvador Escobar también nos manda saludos. Itzel nos pregunta, poblaciones especiales en ancianos, combinar melatonina y clonazepam. Bueno, como había comentado, en adultos mayores sí es necesario evitar lo que sean las benzodiazepinas, cualquier benzodiazepina, porque hay que recordar que en el adulto mayor el metabolismo pues, va a disminuir a más de la mitad a comparación de un adulto joven. Entonces, si por ejemplo está tomando clonazepam, que viene en tabletas de 2 miligramos, pues a lo mejor en el adulto mayor pues necesita la mitad o menos de la mitad.
por los efectos secundarios que pueda tener. Y pues es que solamente, como había comentado, que la melatonina pues no está indicado como para insomnio, solamente para trastorno de ritmo circadiano, y el clonazepam pues menos, evitarlo lo que sería pues en adultos mayores para insomnio, porque como le había comentado, hay medicamentos muy seguros y efectivos en adultos mayores sin tener todos estos efectos secundarios de las benzodiazepinas. Yael Canalizo Hernández nos manda saludos. Dice: normalmente duermo 5 horas y en los últimos 2 años hago siestas de 30 minutos. No me siento cansado. ¿Debo preocuparme o es normal? Bueno, lo ideal es que tuviera su sueño, su dormir de manera corrida, es decir, a lo mejor que pudiera dormir unas 6 horas por noche, para no estar fragmentando lo que sea el sueño. También hay que ver unos casos que se llaman durmientes cortos o durmientes largos. Los durmientes cortos son personas que pueden dormir 4 o 5 horas normalmente y que durante el día se sienten activos, se sienten bien, se sienten sin sueño. O durmientes largos, que son personas también que necesitan dormir pues a lo mejor unas 10, 12 horas, pero que están activos que durante el día y que no tienen sueño. Entonces son como variantes específicas de la duración del dormir, que son son un poco raros, pero están influidos de manera genética. Pero aquí también otro tema que es muy importante es la privación de sueño, que la privación de sueño o el síndrome de sueño insuficiente, que son las personas que duermen poco, que se desvelan también por actividades voluntarias, actividades de trabajo o recreativas. Si duermen menos de 6 horas, hay varios estudios publicados, pueden tener riesgo de obesidad, sobrepeso y enfermedades cardiovasculares. Actualmente vivimos en una circunstancia donde no podemos alejarnos del celular, Uh-huh. no podemos alejarnos de una tablet. Ajá. Incluso hay algunos aparatos electrónicos en el lugar donde acostumbramos dormir, ¿no? Hay televisión, hay radio. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esta circunstancia? Así es, pues hay diversos estudios recientes, sobre todo con el uso de aparatos o dispositivos electrónicos como el celular, el iPad, que eso también va a alterar lo que sea el sueño. Por ejemplo, desde hace 100 años se ha visto que la necesidad del dormir o la duración del dormir pues ha estado disminuyendo, y esto pues asociado a estos cambios tecnológicos. Obviamente el celular o todos estos dispositivos electrónicos, como emiten luz, al emitir luz pues hace que el cerebro se active, que disminuye la producción de melatonina y por lo tanto pues nos va a alterar lo que sería el sueño. Correcto, doctor. Pensemos en el escenario donde el radioescucha o quien está siguiendo a través de las redes sociales identifican que tienen un trastorno del sueño y quieren seguir el tratamiento adecuado, ortodoxo. Se pueden acercar a la unidad, a la clínica del sueño de la Universidad Nacional. Así es. ¿Dónde se encuentra esta unidad? Sí, la clínica de sueño de la UNAM se encuentra dentro del Hospital General, en la colonia Doctores, en el edificio de la Unidad de Medicina Experimental de la UNAM, y ahí estamos atendiendo. Ahí está el teléfono 56 23 26 90, así es, ahí para que puedan llamar para solicitar una cita, ya sea en cuanto si la persona refiere que no pueda dormir bien, que duerme demasiado, que duerme poco y que obviamente no se siente bien durante el día, o que pueda tener afectación en su trabajo, en la escuela, en sus relaciones interpersonales, pues es necesario que acudan a la clínica de sueño para ver la causa de su problema y hacer el diagnóstico y sobre todo el tratamiento pues seguro y efectivo. El procedimiento es, hablan, hacen una cita, se acercan al Hospital General de México. ¿Cómo funciona, doctor? Puede ser de que llamen al teléfono de ahí de la clínica de sueño para solicitar una cita. Ahí las compañeras recepcionistas les hacen un screening y dependiendo con qué médico pueda pasar. Por ejemplo, si llaman por ronquido, que dejan de respirar, pues los derivan al otorrino, al neumólogo. Si tienen insomnio, o que tomen medicamentos, pues con su servidor, o también pueden acudir personalmente a solicitar informes y a pedir la cita.
Muy bien. Edith Rangel nos pregunta, para las pacientes que están en etapa de menopausia, ¿existe alguna alteración del sueño? ¿Qué recomienda usted? Sí, hay que recordar que la menopausia, pues la transición en cuanto al cambio hormonal, en la menopausia, pues más frecuente lo que sea el insomnio, y habíamos comentado que pues el insomnio es más frecuente ya en personas ya mayores, jubilados, entonces en la menopausia es como también un predictor para insomnio y también para trastornos respiratorios del sueño. Si bien, por ejemplo, en los hombres jóvenes es más común lo que sea la apnea del sueño, ya por efecto hormonal se pierde este efecto protector en las mujeres, y ya después de la menopausia también es mayor probabilidad que ronquen y dejan de respirar. Entonces sí, más aparte de los síntomas de la menopausia como la sensación de calor o inquietud, también eso va a alterar el sueño. Muy bien. Leslie Reina nos pregunta que si existe el sueño lúcido, que tiene un poco también con lo que nos pregunta Jorge Morán, que qué son los sueños astrales y la sensación de que uno duerme y se desprende. ¿Están relacionados estas cosas? Pues el sueño lúcido, pues es el sueño que, bueno, vamos a recordar que, como había comentado, los ciclos de sueño, tanto de sueño no mor y sueño mor, se van repitiendo 4 o 5 veces. Entonces, cuando ponemos la alarma o el despertador, es muy frecuente que despertemos en sueño mor. Entonces, al despertar en sueño mor, es probable que estemos soñando o que estemos recordando, que son los sueños lúcidos. Y al despertar podemos recordar bien los sueños porque estamos en sueño mor. Hay personas que dicen que no sueñan nada, pero esto se debe pues a estas fases de sueño que se van repitiendo, que es probable que se haya despertado en fase 1 o fase 2, en el cual no se producen las ensoñaciones y por eso no recuerdan las ensoñaciones. Correcto. Y tal vez los sueños astrales pues también tengan que ver con los sueños lúcidos o con la parálisis de sueño también, porque cuando tienen la parálisis de sueño, que se les sube el muerto, a veces se le dan pues algunas explicaciones como de tipo metafísica o de tipo esotéricas para explicar también todo este origen de la parálisis del sueño. Correcto. Nos pregunta Arenita Molina. Mi abuela tiene 90 años, casi no duerme. ¿Qué estrategia se recomienda? ¿Hay algún medicamento o qué se tiene que hacer en estos casos? Porque hace algún momento comentábamos que benzodiazepinas en pacientes adultos mayores está prácticamente contraindicado. Así es. Sí, hay que buscar primero la causa del insomnio. Como había comentado, la causa podía ser la depresión, que se caracteriza por sensación de desesperanza, estar triste, desmotivado, se va el sueño, tenga problemas de apetito o de peso, o ansiedad, en el cual la ansiedad se manifiesta por preocupaciones constantes, pensamientos continuos, tensión muscular, inquietud principalmente, aunque también, por ejemplo, la ansiedad pues son las sensaciones de palpitación, de nerviosismo, que uno no pueda respirar, que tenga adormecimiento de brazos, piernas, y dependiendo de eso pues vamos a ver el tratamiento, que por lo regular son antidepresivos, que los antidepresivos son medicamentos seguros y efectivos, y darle pues a lo mejor lo que sea un hipnótico seguro para su abuelita de 90 años, y sobre todo pues las técnicas de higiene de sueño, porque tal vez también es muy frecuente que a esa edad piensan que necesitan dormir 8 horas, cuando ya necesitan dormir con 6 horas es suficiente. Es correcto. La necesidad de dormir va cambiando conforme vamos siendo grandes. Ajá. Entonces tal vez ella piensa que debería dormir 8 horas y no es así. Sí. Tierra Aguilar: me despierto durante la noche 3 a 4 veces, como si algo me preocupara. Me da migraña, me pongo de mal humor. Tengo que dormir por las tardes porque me siento muy cansada. Me percato que se olvidan las cosas. Sí, pues ya eso sería insomnio, porque el insomnio, la definición es una queja subjetiva, una queja de la señora, y que se despierta en la madrugada como algo preocupación. Entonces, por lo que dice, pues yo puedo inferir que tal vez se trata como de ansiedad y necesita pues sí tratamiento, ¿sí? Correcto. Rosendo Benítez: benzodiazepinas y melatonina. Ya comentamos que no es buena idea el tratamiento con benzodiazepinas. Hay indicaciones muy precisas por periodos cortos. Uh-huh. Y la melatonina tiene un papel muy, muy particular también en el asunto de inducción. Así es.
Nos manda saludos Esperanza Sánchez García, nos pide el contacto del doctor Barrera. Repito, el teléfono de la Clínica del Sueño del Hospital General de México, 5623-2690, lo pueden contactar a través de ahí. ¿Existe alguna otra forma de contactarlo, doctor? Sí, claro, pues si gustan también les puedo dar mi correo electrónico: D de dedo, R de Ramón, B de bueno, A de Andrés, R, E de Ernesto, P de Pedro, S de Susana, I de Imelda, Q de queso, @hotmail.com. Fabuloso. Jorge Juárez Leiva le manda saludos específicos a usted, felicidades. Gustavo Fernández, ¿qué le recomendaríamos a los alumnos de medicina que no duermen? Bueno, sí, pues muy buena pregunta, porque pues obviamente también uno pasó por la carrera y pues obviamente pues uno se tiene que desvelar, que tiene pues hábitos irregulares de sueño, y obviamente personalmente pues cuando estaba estudiando medicina pues sí tuve varios episodios de parálisis del sueño, obviamente porque pues no dormía bien y estar estresado por las actividades escolares. Aquí yo creo que es muy importante tener pues actividades recreativas. Entiendo que es muy demandante la carrera, pero pues tal vez los fines de semana pues de hacer ejercicio, de viajar, y tratar de pues de tener pues hábitos regulares de sueño, que por lo regular cuando están estudiando medicina pues necesitan dormir 7-8 horas. Y el panorama se complica y se nubla cuando llegan a otras etapas, el internado, el servicio social, sí, y las residencias, donde prácticamente duermen una vez cada 3 días. Sí, es muy difícil, y obviamente también es muy frecuente que algunos compañeros que por las guardias nocturnas o que se desvelan, pues también van a tener sonambulismo por lo mismo. Y así se va una buena parte de la formación del médico, ¿verdad? Sí. Nahui Olin. Muy bien. ¿Qué conclusión general le gustaría dejar a nuestra audiencia, doctor? Sí, mire, me voy a enfocar más al insomnio, porque pues el insomnio es el motivo de consulta más frecuente y es más común. Muchas personas piensan o creen de que necesitan tomar medicamentos siempre para que puedan dormir. Hay que recordar que el dormir es un proceso fisiológico natural en el cual intervienen varias sustancias en el cerebro que se liberan para inducir el sueño, pero también pues uno debe estar tranquilo y relajado. Obviamente ante situaciones estresantes se nos puede ir el sueño, y es normal tener noches malas, que no podamos dormir porque nos preocupa algo, que estamos estresados por el trabajo, etcétera. Pero si uno le da mucha importancia a las consecuencias del insomnio, que uno se siente cansado o ya empiezan a tener como miedo a que uno no pueda dormir, pues eso va a generar pues un círculo vicioso pues de ansiedad, insomnio, y posteriormente pues podemos dar medicamentos que son por poco tiempo en cuanto al insomnio y la causa del insomnio, y posteriormente vamos a reducir el medicamento. También es muy frecuente que ya después, al reducir el medicamento, aunque no sea adictivo, las personas se sugestionan o piensan, china, a ver cómo voy a poder dormir sin el medicamento. Entonces eso también va a alterar en cuanto al sueño. Pero sí, ya después del tratamiento, si uno hace los hábitos de sueño, uno está relajado y tratar de cambiar algunas circunstancias estresantes, pues uno puede dormir de manera bien o adecuada. Doctor Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartirnos su experiencia. Agradecemos también a todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros. Fue muy interesante estar en contacto con ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la participación de nuestro especialista, así como a todos nuestros radioescuchas y seguidores de redes sociales. Estuvo con nosotros el doctor Andrés Barrera Medina. No se pierda nuestro siguiente programa, donde hablaremos de cómo llegamos a un lugar llamado enfermedad. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Soy Omar Carrasco. Nos vemos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, la licenciada Erika Lamilla Santos en la producción, especialmente a la licenciada
Senyasi Morales Estrada en Facebook Live, la licenciada Andrea Cande Uribe, voz de las cápsulas, Socorro Montes en los controles. Muchas gracias y excelente tarde. Sí, gracias, muy amable.